Buenos días de nuevo, estimados colegas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo acá a nuestro quinto encuentro del Tecno Especialista. Continuamos con la sesión de charlas y tengo el honor de presentarles al gran Felipe Silva, que en este caso forma parte del staff de relatores de CERCAP. Felipe Silva es de profesión ingeniero en electricidad, con especialización en energía solar fotovoltaica y la especialización de la especialización en sistemas de bombeo solar. Viene a contarnos hoy acerca de el diseño de sistemas de bombeo solar con variadores de frecuencia. Pero antes de darle la cordial bienvenida a nuestro querido Felipe, quiero recordarles a todos los que están conectados con nosotros que tenemos una maravillosa plataforma que ha preparado el equipo de Tecnored para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a estas charlas. Y una de las secciones más importantes es la sección de Q&A o preguntas y respuestas, y por supuesto la sección del chat. La sección del chat, por favor, utilícenla para interactuar con nosotros. Cuéntenos desde qué parte se están conectando y mándenos sus cordiales saludos donde sea que estén. Y en la sección de Q&A, por favor, aprovechen al máximo a nuestro querido Felipe, hagan preguntas referentes a esto, no se queden con dudas para que saquen el máximo de esta charla. Ahora sí que sí, bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, querida María Francia. Muy feliz de poder estar aquí una vez más compartiendo conocimiento y experiencia. Contento la verdad de poder estar hoy presente en esta gran charla. Maravilloso, querido. El público está expectante. Es una de las charlas más esperadas del día de hoy, así que por favor, cuando quieras. Muchas gracias, querida María Francia. Bueno, en estos momentos voy a hacer la entrega de la información que manejo y que me toca contarles, ¿cierto? Esta historia de los variadores de frecuencias solares, que son equipos que llegaron en verdad a revolucionar un poco el mercado del bombeo solar, logrando sacar un poco las bombas de corriente continua, ¿cierto? Los drivers de corriente continua directa y entrando derechamente a trabajar en conjunto con la bombita azul que conoce cualquier familia campesina, ¿cierto? Cualquier agricultor. Entonces, este variador de frecuencia llega a reemplazar los drivers y entra derechamente a energizar en horas diurnas las bombas convencionales. ¿Qué es un variador de frecuencia? No es nada más que un sistema de control, ¿cierto?, de la velocidad del rotor del motor, que, por supuesto, al ser de fotovoltaica, ¿cierto?, a ser un variador de frecuencia solar, vamos a entender de que actúa con dos lógicas. La lógica de la energía que ingresa hacia el variador de frecuencia, que es variable, ¿cierto?, el sol, y la salida que es de corriente alterna. Entonces, entrada de corriente continua, salida de corriente alterna. Y va a funcionar en su lógica como variador de frecuencia, variando la frecuencia. Ya en este caso, variando la velocidad del motor, desde un rango de frecuencia, lo estabiliza, ¿cierto?, en un control y luego en su parada vuelve a hacer lo mismo, pero de manera inversa. Entonces, este variador de frecuencia, a su vez, como les decía, es un inversor de corriente continua, recepción de energía de los paneles y sale energía de corriente alterna, monofásica o trifásica para el motor que estemos utilizando. Entonces, tenemos este gran variador de frecuencia, que bien lo conocen nuestros amigos de Tecnored, es el INBT, un tremendo variador de frecuencia que tenemos hoy en día en mercado, en plaza, ¿cierto?, en Chile, en Sudamérica. Y este equipo no solo también puede ser energizado con paneles solares, también tiene una posibilidad de energizarse con una fuente alterna auxiliar, ya sea un generador, como se ve en la imagen, o también puede ser una red eléctrica. Y alimenta, como les contaba, una bomba de corriente alterna. Entonces acá tenemos como una solución y una combinación también para poder extender nuestras horas de riego no solo al diurno, sino que podemos avanzar incluso hasta horas nocturnas de riego, en muchos casos se requiere. ¿Cuáles son las ventajas de tener un variador de frecuencia? Es que se permite conectar bombas de corriente alterna. También hay distintas potencias dentro del mercado, ya potencias como para distintos motores, se incluye, digamos, dentro del sistema existente, ¿cierto? No hay que hacer muchas modificaciones, más que nada es la alimentación del motor, en la fuerza del equipo de bombeo. Permite funcionar de manera autónoma, ya que es aislado de la red, funciona como un sistema off-grid, ¿cierto?
y combinado también, existe la posibilidad de combinarlo con energía alterna, ¿cierto? Generador o red eléctrica. No necesita baterías para funcionar, son baratos a comparación de los sistemas, por ejemplo, off-grid con baterías, son fáciles de instalar y programar, ya que muchos de estos vienen con un sistema plug and play, incluso para la conexión de paneles solares, dispositivos de comunicación y otros. La salida también hacia la alterna es bastante sencilla de conectar. ¿Qué desventajas tenemos dentro de los variadores de frecuencia? La verdad es que todos los equipos variadores de frecuencia del mercado requieren un rango, ¿cierto? Un rango amplio de corriente continua. En serie, en este caso, por ejemplo, necesitan una gran cantidad de tensión en serie, ¿cierto? Una tensión de entre los 80 hasta los 450, y hay otros en el mercado que van desde los 180 a los 850 volt DC, por lo cual eso requiere de muchos paneles conectados en serie. Como bien se entiende eso, entonces tenemos como que acatar esta tensión. Sabemos que no puede haber una tensión mínima ni superar la máxima, por lo cual tenemos que regirnos bajo ese rango, y ese rango solamente lo vamos a poder determinar viendo la ficha técnica, por lo cual hay que tener mucho ojo con el equipo variador de frecuencia con el que estamos trabajando y el panel solar con el que estamos trabajando para energizar dicho variador. Tenemos que conocer los datos específicos del panel. Las variaciones como la nubosidad afectan su rendimiento, sí, es una de las desventajas, porque estamos trabajando con una fuente variable, el sol, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que va a disminuir la velocidad, ¿cierto? La rotación del motor, pero eso no significa que el variador de frecuencia se va a detener y va a detener la bomba, ¿cierto? O se va a apagar. Solamente va a reducir la velocidad, ¿ya? Y va a maximizarla o optimizarla una vez de que se encuentre la radiación solar, digamos, más ad hoc para el sistema de bombeo. Todo esto tiene que ser obviamente visto desde los requisitos del sistema, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Las averías de estos equipos generalmente no tienen reparación y se deben reemplazar, sí, la mayoría de estos equipos se deben reemplazar una vez que tienen una falla, lamentablemente servicios técnicos, ¿cierto?, especializados de elementos de corriente continua son bien pocos. La verdad es que muchos de estos equipos, por garantía, ¿cierto?, cumplen los 2 años. Si se instala de manera adecuada, tenemos equipos funcionando ya 3, 4, 5 años sin problema, por lo cual va a depender también un poco de cómo se ejecute el proyecto, las posibles averías que puedan tener, desde el cálculo de conductores hasta la misma ubicación del variador de frecuencia, si va a estar expuesto o no, si va a tener muchos cambios de temperatura, ¿cierto? Etcétera. Son consideraciones que hay que tener para entender cuáles son las posibles desventajas o las posibles averías o fallas que pueda sufrir el sistema de bombeo y en este caso el equipo. Componentes de un sistema de bombeo solar, para tener una idea general, tenemos los equipos principales, bombas, ¿cierto? Ya sea su parte eléctrica, hidráulica, sumergible, superficie, paneles solares, estructura, protecciones eléctricas, protecciones de puesta a tierra, inversor, ¿cierto? Variador de frecuencia solar, controladores de bomba, sondas de pozo, interruptor de tanque como equipos principales, ¿cierto? Equipos eléctricos o fotovoltaicos. Y los elementos necesarios de toda instalación de bombeo solar son tuberías, fitting, conectores, llaves de corte, abrazadera, etcétera, cables. O sea, tenemos varios elementos dentro del sistema. Esto es para entender un global. O sea, ¿qué me voy a encontrar yo a la hora de revisar un proyecto de bombeo solar? Me voy a encontrar con todos estos elementos, ¿ya? Y también de cómo lo tengo que ejecutar, hacerme un propio checklist en este caso para poder tener todo, ¿cierto? Todo para poder ejecutar un proyecto de bombeo solar. Tenemos distintos tipos de bombas también, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con bombas sumergibles, bombas de pozo y bombas de superficie, que están ubicadas, no sé, cerca de tranque o que extraen agua desde un acumulador de agua y la impulsan, ¿cierto? Tenemos distintas bombas dentro del mundo, ¿cierto? De las bombas convencionales, y también
de corriente continua. En este caso estamos hablando solo de bombas convencionales. Tenemos las centrífugas y helicoidales, que son dos tipos de bombas de pozo en este caso, en donde también se califican las bombas por su tipo de conexión, ¿cierto? Monofásica o trifásica, y eso nos va a ayudar a poder seleccionar el variador de frecuencia y entender también cuál de los dos tipos de motores, ¿cierto? En su conectividad, su conexión, trabajan de manera más óptima o requieren de mayor tensión, mayor corriente o viceversa, ¿cierto? Vale, haciendo esa introducción bien rápida de lo que es el mundo del bombeo y con lo que me voy a encontrar, ¿cierto? A la hora de diseñar un proyecto de bombeo, mi intención dentro de esta relatoría y el tiempo que tengo es transmitirle cuáles son los criterios básicos para poder diseñar un proyecto de bombeo solar y que finalmente me ayude a mí a entender cómo tengo que hacer el levantamiento técnico, cómo tengo que verlo también desde el área comercial, ¿cierto? Todo esto tiene que tener un feeling, o sea, finalmente yo no me puedo solamente velar por la parte técnica, esto también tiene que ser un proyecto que sea ejecutable, ¿cierto? Algo que yo pueda realizar también comercialmente. Entonces, es súper importante tener estas dos cosas bien presentes. Todos los proyectos fotovoltaicos son consultivos, requieren de bastante contacto con el cliente en este caso o el beneficiario del proyecto solar fotovoltaico, por lo cual tengo que manejar estos dos grandes elementos, ¿cierto? Lo técnico y lo comercial. ¿Vale? Conociendo eso, entonces yo voy a diseñar y voy a hacer un levantamiento con 6 criterios, ¿cierto? Fundamentales a la hora de velar que un proyecto o una solución de bombeo se lleve a cabo. Tengo que conocer, como primer punto, el lugar de la instalación. ¿Dónde va a ser ubicado el proyecto solar fotovoltaico? La comuna más cercana, las coordenadas geográficas precisas, la instalación del equipamiento, ya eso es como relevante a la hora del levantamiento como inicial. Tengo que conocer el caudal diario requerido, ya que puede ser expresado en litros por segundo, litros por minuto, litros por hora, metros cúbicos día, que finalmente es como entender un poco qué cantidad de agua se va a movilizar, porque nos vamos a encontrar en la revisión no solo eléctrica, sino que también hidráulica de los proyectos. Tenemos que saber si la bomba levanta, ¿cierto?, en altura vertical, la cantidad de agua, si mueve la cantidad de agua que está pensada para el proyecto. Tengo que también tener una noción de lo que es la parte del bombeo, no solo la parte de la alimentación eléctrica hacia la bomba, sino que tengo que entender un poco también de qué trata el bombeo en general. La altura vertical, desde el nivel dinámico del agua hasta el punto más alto de consumo, me da a entender cuánto tiene que elevar, y por ficha técnica de motor, las curvas que están dentro de él, voy a poder entender esa relación de litros, ¿es cierto?, por segundo, por minuto, litros por hora, con la altura a la que puede llegar esa cantidad de litros de acuerdo a la especificación técnica del motor. La distancia horizontal desde la boca del pozo o, ¿cierto?, desde la toma de agua hasta el punto más lejano es muy importante de conocer para entender también las posibles pérdidas por fricción que puedan suceder y los otros elementos necesarios dentro de la parte hidráulica que tiene el sistema, que me van a generar pérdidas dentro del sistema completo. Diámetros, ¿cierto? Y materiales de tuberías, también es importante conocerlo y levantar ese gran ítem, porque finalmente, si voy a trabajar con una bomba en la cual yo voy a suministrar la bomba, tengo que conocer si la bomba de partida va a entrar en el pozo, si va a ser de 3 pulgadas, 4 pulgadas, de 6 pulgadas, de 8 pulgadas. Tengo que saber eso, ¿ya? Tengo que conocer también la época y el perfil de riego. ¿Qué quiere decir esto? Es que tengo que entender, como se da en todos los proyectos, ¿cierto? Y como dicen los ingenieros civiles e industriales, el océano de conocimiento, ¿cierto? A pesar de que no sea tan profundo, sino que tengo que entender
todo el proyecto para poder tener un buen levantamiento, un buen criterio de desarrollo del proyecto. Entonces, la época y el perfil de riego es importante saber las horas de uso del motor durante el día, ¿cierto? Porque finalmente el bombeo solar se proyecta para las horas de uso diario, las que son de manera directa. Entonces tengo ahí que conocer cuántas horas en el día va a funcionar este motor. Los meses del año, también para entender cómo tengo que diseñar la parte de la demanda energética, cuántos paneles voy a necesitar, cuánta energía voy a necesitar generar con los paneles solares fotovoltaicos para poder cumplir con este perfil de riego o este perfil de bombeo solar. Entonces, estos 6 criterios son fundamentales a la hora de poder hacer un proyecto fotovoltaico para bombeo y así ir dialogando técnicamente y comercialmente con el usuario, beneficiario, cliente, como quieran llamarlo. Tiene que haber una relación estrecha porque finalmente ellos saben de bombas, saben de riego, que muchos de nosotros, ¿cierto?, de la parte eléctrica o la parte de ejecución del proyecto solar fotovoltaico, quizás no estamos tan bien enterados, por lo cual es súper bueno aprender de eso para poder entender cómo diseñar el proyecto y cumplir con las expectativas finales de lo que vamos a generar, ¿cierto? Bueno, dentro del diseño fotovoltaico, esto tiene que ver ya con la área más eléctrica, ¿cierto? Conociendo algunos datos de la bomba, puedo determinar también cuál va a ser la demanda. Finalmente, tengo que saber las potencias del motor, trifásico, monofásico. Si es trifásico, por ejemplo, hay un cálculo, si es monofásico, hay un cálculo eléctrico, hay una pequeña fórmula bien sencilla en la que podemos nosotros tomarnos para entender cuál es la potencia absorbida, ¿ya? Tenemos 2 tipos de potencia. La potencia P2 es la potencia nominal de la bomba, es la potencia una vez transformada y es lo que conocemos nosotros como el HP, ¿cierto? Los caballos de fuerza o la potencia que está, digamos, para mover el eje o para mover el rotor, y la potencia eléctrica nominal absorbida, que es la potencia eléctrica que toma la bobina en este caso para energizarse, y es la potencia P1, ¿cierto? La diferencia de esta es que P1 siempre va a ser mayor que P2, ¿ya? Eso es de por sí. Y lo vamos a confirmar con la fórmula. Tenemos que conocer la corriente nominal del motor. La corriente nominal del motor aparece en la ficha técnica o en la placa característica en la bomba, y la tensión nominal del motor, que me va a ayudar a entender si es un motor monofásico, si es un motor trifásico y qué tipo de conexión tiene. Delta, estrella, si está conectado trifásico en 220, 230, o si está conectado en trifásico, pero en 380. Entonces, eso todo aparece en una buena bomba, en una ficha. El proveedor de la bomba también me puede entregar esos datos para poder yo hacer mi cálculo. ¿Ok? Bueno, como algunas reglas de oro se podría conocer para muchos otros variadores de frecuencia, es que tenemos 3, ¿ya? Como recomendaciones básicas o una generalidad esto. No específicamente toma INBT, pero sí es una generalidad de que la potencia fotovoltaica debe ser al menos igual a la potencia eléctrica nominal absorbida, P1, que es mayor que P2, en general para tener en cuenta las pérdidas que pueden existir por temperatura del panel. Entonces se recomienda aumentar al menos un 15% la potencia a instalar respecto a P1 del motor. ¿Okay? O sea, vamos a elevar o maximizar para poder así generar, ¿cierto?, mayor energía para que absorba la bomba. Entonces voy a tener mayor cantidad de paneles versus, digamos, potencia, la potencia P1 del motor. Recuerden que en paneles solares hablamos de watt peak y potencia de motores hablamos en watt. Entonces, bajo esa lógica, nos recomiendan, ¿cierto?, muchos fabricantes de variadores de frecuencia sobredimensionar de un 15% hacia arriba la potencia P1
cumpliendo también con estas reglas siguientes, que es que cada fila o cada serie de paneles debe estar bajo la lógica de la tensión, ¿cierto? La BMP, que ya la vamos a ver más adelante para profundizar, debe ser al menos un 40% más sobre la tensión nominal del motor de la bomba. Y como último, la tensión VOC, el voltaje del arreglo de los módulos en esta serie, no debe ser superior, obviamente, al máximo de la entrada del variador de frecuencia. Vamos a revisar esto en detalle viendo las fichas técnicas, ¿ok? La ficha técnica del INBT, en este caso, me cuenta la siguiente historia. Tengo estos modelos acá marcados, verde-amarillo, en donde tengo una máxima tensión de entrada de 450 volt DC. Eso significa que mi serie de paneles en VOC, ¿cierto?, no puede superar esta tensión, no puede superar los 450 volt DC. Para cumplir con eso, tengo que saber muy bien qué panel voy a utilizar y la ficha técnica. La operación, ¿cierto?, de inicio, de acuerdo a la tensión, va a ir en rangos. Tiene un mínimo y un máximo. Por ejemplo, modelos de 80 a 100, de 60 a 80, y el rango va a estar entre 80 y 400, 100 y 400. Estamos hablando de la primera parte, ¿cierto?, de las bombas de los variadores de frecuencia de INBT, modelo 0K7 y el 2K2, ¿ya? Voy a explicar luego cómo se lee ese pequeño, digamos, nomenclatura en cómo se llama, BPD 0K7 TN paréntesis AC. No es más que nada como el producto en sí, o la placa de identificación del producto, les da a entender, a nosotros nos da a entender cómo está descrito, cómo está detallado. Entonces, el BPD es la abreviación del producto, es la serie. Tenemos luego el XK, que es la potencia de salida. Entonces ahí voy a saber de inmediato si me está hablando de, ya, ok, es 1K5, o sea, estamos hablando de 1500 watts, por ejemplo. El TN es el tipo técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser de una fase, 3 fases, o el TN, que es para una fase y para 3 fases, o sea, monofásico y trifásico. O sea, el TN es el modelo más completo. Me parece excelente. El cuarto sería el AC. El dígito de extensión dispone de la entrada AC auxiliar. Eso quiere decir que puedo conectar una entrada AC auxiliar, ¿ya? Eso es más que nada con respecto al modelo. Tiene una entrada de MS4 plug and play y tiene una corriente máxima de C, ¿cierto? El primer modelo más pequeño del 0K7, que es para bombas de 750 watts, un HP, tiene 9 amperes. Y los siguientes modelos ya están en 12 y en 20, los más grandes. Les quiero ser súper honesto, la tecnología de paneles solares ha aumentado a una mayor velocidad que los equipos variadores de frecuencia o que los inversores, por lo cual hoy en día tenemos paneles que no cumplen con esta corriente. Son paneles muy pequeños, paneles de 200, 250 watts, que es bien difícil de encontrar hoy en día en el mercado. Por lo cual nos saltamos ya a los variadores de frecuencia un poquito más grandes. Más que nada por la corriente. También acá nos muestra que tenemos una entrada disponible, que es la entrada alternativa, la entrada AC, que es 220 o 230, 240 para monofásico. Entonces quiere decir de que la entrada solo es monofásica, pero puede energizar una bomba monofásica o trifásica. Eso les puede causar un poco de ruido, pero el inversor transforma la corriente, porque a la vez de variador de frecuencia es inversor. Entonces va a aumentar la tensión para poder alimentar ya sea una bomba monofásica o trifásica, que es lo que nos muestra acá abajo en la salida, ¿cierto? El output AC. Nos dice que nuestras corrientes, ¿cierto? Desde el modelo desde 750 a 4000 watts van a variar, ¿cierto? Tanto para monofásicas como trifásicas. Puedo tener una bomba monofásica o trifásica con el modelo TNAC. No así con el modelo TRAC, que solo tiene entrada trifásica.
¿ya? Y alimenta solo bombas trifásicas, ¿vale? Entonces, más que nada es un equipo que cumple con la protección IP65, es un equipo que tiene una refrigeración interna, ¿cierto? Natural, es un equipo que puede estar al exterior, tiene un pequeño keypad o un dispositivo en donde uno configura el equipo, ya que este equipo, vamos a verlo en la imagen en donde aparece, no tiene una interfaz de comunicación visual. Como ven, tiene solo luces LED en esta parte, rojo, alarma, ¿cierto? Fallas, etcétera. No me muestra mucho, pero tiene un dispositivo aparte que es un pequeño tablerito en donde ahí me aparecen todos los datos de tensión, potencia, hertz, corriente y cómo también configurarlo. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hacer un caso práctico para poder explicarles cómo se diseña, y para eso tengo que tener en esta parte una ficha pequeña de los motores, ¿cierto? Un cuadro en donde me aparecen las alturas y los caudales en los cuales va a trabajar una bomba de agua, y el dato del panel solar con el cual voy a estar trabajando. En este caso, paneles Canadian Solar, de los modelos de 355 hasta los 375, ¿ya? Con estos pequeños datos, ¿cierto?, que puedo extraer tanto de las fichas técnicas de las bombas como la ficha técnica del panel solar, voy a poder diseñar mi proyecto de la siguiente manera. ¿Cómo calculo yo la P1 si es que no aparece dentro del motor? Puede suceder, hay muchas bombas que no vienen con este dato. Por lo cual, yo tengo que saber si voy a trabajar con una bomba monofásica o trifásica, cómo calcular P1. Es una fórmula matemática en donde para bombas monofásicas multiplico la tensión por la corriente por el coseno de phi del motor. En caso de bombas trifásicas que trabajen en 230 por su conexión, vamos a calcular de la misma manera multiplicando por raíz de 3. Y asimismo en trifásicas con la conexión en 380. Entonces, vamos a dar un ejemplo de acuerdo a esto, a lo anterior, de un motor de un HP de 3,5 amperes, ¿cierto? Potencia mecánica, como les contaba, la potencia P2, 750 watts, 5 horas de funcionamiento en Quilpué. ¿Ya? Un caso arbitrario para poder hacer este pequeño ejercicio y entender cómo voy a hacer realmente el cálculo de la demanda y cómo voy a seleccionar mi variador de frecuencia y la cantidad de paneles. Tengo que entonces obtener la potencia real, que es la P1, potencia absorbida de la bomba. Vamos a escoger una bomba trifásica de 230, ¿cierto?, en conexión, y vamos a utilizar la fórmula. Raíz de 3 por 230 por 3,5 por 0,75. Entonces me da un resultado que mi potencia P1 no son 750 watts, sino que son 1045,7 watts, que es la potencia P1 absorbida. Luego, conociendo esto, voy a ir al explorador solar y voy a conocer mi demanda. Voy a compartir pantalla del explorador solar. Estoy en el explorador solar y voy a Quilpué. El modelo básico me permite a mí saber cuánto genera 1 kilowatt en Quilpué. Con esa relación yo puedo hacer el otro ejercicio matemático, que es entender cuántos paneles solares voy a necesitar para cumplir con mi demanda. Sabemos que necesitamos cumplir con 1047,7 watts por 5 horas. Y yo necesito saber cuánto generamos con 1 kilowatt en Quilpué. Voy a calcular la generación, así de sencillo, sin mucho que operar dentro del explorador solar.
vamos a esperar que el explorador solar nos arroje el dato que queremos ver, que es el promedio de energía generado en Quilpué por 1 kilowatt, y me cuenta que son 3,92 kilowatt hora en un día. ¿Ya? Eso es lo que me genera 1 kilowatt peak. 1 kilowatt peak significa, conociendo que, por ejemplo, vamos a seleccionar el panel solar de 365 watt peak, ¿ya? Voy a tener que cumplir con ese promedio. Aquí había colocado 3,96, un pequeño desfase, pero no es relevante. Entonces, realizando el ejercicio, voy a entonces entender que voy a tener 3,92 o 3,96 kilowatt hora al día, que es lo que me genera 1 kilowatt peak. Pero tengo 1045,7 watts por 5 horas, que son 5,2 kilowatt hora al día, que finalmente es mi demanda promedio diaria de energía que voy a necesitar suministrar con los paneles solares. Entonces, hago la relación de ello y tengo que saber. Entonces, si tengo 5,2 kilowatt hora día, y por otra parte, en la división, 3,92 kilowatt hora día, que es lo que me genera un panel solar, me va a dar la demanda o la potencia solar fotovoltaica necesaria para poder cumplir, ¿cierto?, con el sistema de bombeo. Y eso quiere decir que me va a dar entre 3 a 4 módulos solares de 365 watt peak. Es una división entre los 5,5, entre los 5,2, kilowatt hora al día, que es la demanda, es lo que me consume la bomba por estas 5 horas, versus, ¿cierto?, divido lo que me genera 1 kilowatt peak en Quilpué, que son 3,96 o 3,92 como habíamos visto en el explorador solar. Por lo tanto, tengo 3 a 4 módulos solares de 365 watt peak Canadian Solar, y dicho esto, reviso la ficha técnica del panel solar de 365 y veo la tensión VOC, la tensión BMP, la corriente IMP y la corriente cortocircuito ISC. Las anoto para conocer estos datos que son relevantes para cumplir con las reglas, ¿cierto?, y rangos. Entonces, el BMP son 39,8 volt. El VOC son 47,4 volt. Y vamos con la corriente, que la IMP es 9,18 y la ICC es 9,75. ¿Ya? Entonces, quiero cumplir con mis reglas. Viendo la ficha técnica o de características del variador de frecuencia, voy a revisar si estos 4 paneles, ¿cierto?, en el VOC no superan los 400 o los 450 que me dice máximo de entrada. Entonces solamente voy a hacer la multiplicación de los 47,4 por 4 y tengo 189,6 volt. Estoy muy bien, no llego a superar esa tensión, por lo cual no voy a correr riesgo de averías. La operación, voy a trabajar en 39,8 volt por 4, estoy en 159 volt para operar el equipo. Me dice que el rango de operación está entre 80 y 400 o 100 y 400 dependiendo del modelo. Como la corriente, les mencionaba, de los paneles
solares que utilizamos en la actualidad, que son sobre 350 watt peak, supera los 9 amperes, no podría utilizar el variador de frecuencia 0K7 con este panel. Tendría que conseguirme uno que tenga menor corriente, por lo cual probablemente me va a dar mayor cantidad de paneles. Entonces, me voy a saltar o al modelo 1K5 o al 2K2, ¿vale? En ese sentido, no es necesario sobredimensionar más para estar en mayor rango. El variador de frecuencia se va a ajustar y va a maximizar la potencia solar para la bomba de 1 HP, 750 watts, donde ya la estamos sobredimensionando porque estamos trabajando en base a P1. Y uno de los errores más comunes del diseño es trabajar en base a la potencia P2. Ahí estamos subdimensionando el sistema solar y vamos a estar en déficit, ¿ya? Y la idea es que la bomba trabaje a 50 Hz durante estas 5 horas. ¿Ok? Entonces, tenemos distintas maneras de conectarnos al INBT. El manual es súper sencillo de conexión, es súper plug and play. Tenemos las entradas, ¿cierto?, de AC en un conector, las entradas positivas y negativas de los paneles solares, donde se conecta el keyboard, que es un cable RJ45, un puerto de comunicación, y el output de corriente alterna para un motor monofásico o trifásico. Conecto el campo de paneles, conecto un elemento de protección si fuera necesario, y conecto directamente los paneles solares en su entrada positiva y negativa. En el caso de tener condensador de partida o no el motor, eso es ajustable dentro de las configuraciones del variador de frecuencia y viene muy descrito en la ficha técnica y el manual de instalación del INBT. En este caso, con o no condensador, lo configuro. Y también la entrada, ¿cierto?, del grupo generador o la entrada eléctrica auxiliar, que es la que se ve acá, conector azul, que ya sea monofásica o trifásica, puedo alimentar. Y esta es la pantalla K-Pad que les contaba, que se conecta con el cable de red hacia el inversor variador de frecuencia, INBT, y yo lo configuro manualmente a través de ese K-Pad. Son pasos bien sencillos. También tengo un modo de comunicación GPRS, un módulo que me permite a mí mantener mi planta conectada, ¿cierto? Y monitorizada de manera remota, lo cual es muy útil para poder generar reporte, entregar una mejor entrega de proyecto, hacer mantenimiento, operación y mantenimiento durante 1 o 2 años, dependiendo de las garantías que podamos ofrecer. Y esto me lo permite, ¿cierto? Y también, obviamente, disfrutar de las instalaciones de estos equipos en plantas solares, en donde necesitamos riego, donde necesitamos entregar energía, ¿cierto? Y qué mejor que hacerlo a través de energía solar, ¿cierto? Descarbonizando la matriz en lugares donde no hay energía también. Estos variadores de frecuencia son muy útiles. Podemos conectarlos para distintas bombas, ¿ya? El variador de frecuencia se conecta para una sola bomba, alimenta la fuerza del motor, no alimenta sistemas de control que sean externos, no alimenta, por ejemplo, estos famosos hidropack, ¿cierto? No, alimenta la fuerza del motor, no alimenta sistemas de control. Por lo cual, si quiero hacer un control, lo tengo que hacer a través del variador de frecuencia o alimentarlo para que el cual ya sea existente de manera alternativa. Pequeño generador, un pequeño sistema off-grid con baterías, alimentar un pequeño consumo del control, que la verdad es que son bastante bajos en los sistemas de bombeo. Y con eso, más o menos, doy por finalizada la parte de charla, que me toca contarles de cómo diseñar y mantener un criterio para poder levantar un proyecto de bombeo solar de manera exitosa. Abro por tiempo. ¿Alguna duda o consulta que puedan tener?
Claro que sí, estimado Felipe, muchas gracias por tu presentación, estuvo genial. Déjame decirte que el chat está en llamas, tenemos varias consultas por acá. Primero, Perfecto. darle un fuerte saludo a los colegas que se conectan con nosotros. Tenemos aquí saludos desde San Pedro de Atacama y desde Antofagasta. Así que el norte ahí sonando con todo. Tengo la primera consulta por acá. Ujú. Y es la siguiente, el uso del variador de frecuencia es solo para que el motor eléctrico no sufra los golpes de torque brusco en sus partidas y darle la posibilidad de trabajar menos exigido y con mejores curvas de trabajo eléctrico hidráulico. Claro que sí. Todos los variadores de frecuencia tienen esa finalidad. No solo es el convencional en alterna, sino que también el variador de frecuencia solar. Bajo esa misma lógica, va a arrancar el motor de manera suave, estabilizarlo y en inverso detenerlo. No es como cuando estamos con un generador diésel y se da la puesta en marcha, no hay variadores de frecuencia. Estaba en salas de bombas, por ejemplo en estas que les estoy mostrando en pantalla, era una sala de bombas donde había un generador de 175 kVA, o sea, era un estruendo a la hora de encender todo el equipamiento. Entonces, claro, el variador de frecuencia hace lo que nos comenta el colega. Fantástico. Vamos con la siguiente consulta. Aparece por acá y dice, las presentaciones quedarán disponibles para los interesados post-evento. Esa no es para ti, querido, la respondo yo rapidito. Por supuesto que sí, tanto las grabaciones de estas maravillosas charlas como las presentaciones en PPT van a quedar disponibles en la plataforma de nuestro quinto encuentro del Tecno Especialista On Demand. Así que ahí les vamos a contar un poco más al finalizar el evento, pero sí van a estar disponibles para todos ustedes. Por acá nos preguntan que si puedes explicar, por favor, la definición de P1 y P2 en los motores eléctricos. Perfecto. Voy a retroceder un poco para poder explicar. Ok, el motor eléctrico tiene una bobina, ¿cierto?, en la cual va a recibir la energía de alimentación, esta va a generar el movimiento, ¿cierto?, va a generar la electricidad dentro del motor, para no ser tan específico, y esta bobina va a transformarla, va a dar una salida. Entonces tenemos una potencia absorbida, P1, y una potencia P2, que es la potencia mecánica, que es la potencia que nosotros vemos en la bomba. Por ejemplo, yo al ver una ficha técnica de un motor, como la que tengo acá, acá me aparece el dato de un motor de dos polos de 0,75 kilowatts o un HP, me aparece lo que ven, un HP 750 watts, no me aparece potencia 1. Pero acá abajo, cuando ya me meto más en la ficha técnica y veo las curvaturas, ya sea caudal y altura, voy a encontrar en muchas fichas técnicas, no en todas, la P1. Como ven, P1 siempre es mayor que P2. Tenemos P1, por ejemplo, en un HP de 1,2, que es lo que me dice acá el motor, no específicamente lo que yo calculo. Ya, porque aquí estamos viendo que este motor viene de fábrica aprobado, conocen la potencia del estándar, ¿cierto?, de prueba, y saben cuánto es P1 por las pruebas, no por el cálculo matemático. Entonces, P1, potencia absorbida, P2, potencia mecánica de salida, que finalmente es la que aparece en todas las placas de motores eléctricos. Me tengo que regir bajo P1 para poder hacer mi diseño o cálculo fotovoltaico en mi sistema de bombeo solar. Maravilloso, querido Felipe, muchísimas gracias entonces por esa fantástica respuesta. No tengo ninguna... Ah, justo acaba de aparecer otra consulta en el chat y dice, entonces P2 es la potencia del eje. Podríamos llamar que es la potencia una vez transformada, no sé si del eje, pero sí es la que finalmente reconocemos como la que revoluciona el motor, ya es la que hace la rotación del motor eléctrico. Un motor eléctrico de dos polos tiene 2.900 revoluciones por minuto. Podríamos decir que
se acerca a lo que nos comenta el colega, pero no podría dar veracidad que es así. Yo lo entiendo como potencia transformada, potencia pasado la absorbida, pasado la bobina que absorbe la energía y es transformada. Mayores datos es como meterse en una clase de electricidad, entonces prefiero dejar ahí para que todos puedan comprenderlo. Maravilloso. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los colegas que hicieron estas maravillosas preguntas. No tengo nada más por el chat. Eso no significa que no tenga más cosas que contarles referentes a este maravilloso encuentro. ¡Oh, aparece otra! Me gusta cuando la gente está así terriblemente motivada. ¡Vamos que se puede! Dice, escuché que el variador de frecuencia solar se puede alimentar con 220 VAC y se puede conectar una bomba de 380 VAC. Por favor, Sí, comenta. sí, el INBT es uno de los pocos equipos que puede lograr hacer esto. Aquí en la ficha técnica aparece esta descripción en donde podemos alimentar una bomba de una fase o de tres fases. Ya es por cómo está construido el equipo. Tiene un elevador de tensión este equipo que hace poder alimentar una bomba monofásica o trifásica. ¿Ya? Pero, pero tenemos una entrada de corriente continua y tenemos una entrada de corriente alterna también auxiliar, y hay que revisar bien la entrada de alterna porque para algunos modelos, que son los TN, es solamente monofásica la entrada auxiliar alterna, y para los modelos TR es trifásica, ¿ya? Por eso es súper importante que revisen muy bien las fichas técnicas de los equipos a utilizar. Muchas gracias, Felipe, por esa respuesta de nuevo. Oye, maravilloso la interacción que ha estado por acá. Dicen que excelente presentación, así que te damos las gracias en nombre de todo el equipo de Tecnored y por supuesto en nombre de todos los que estamos aquí, espectadores de esta maravillosa información. No nos despedimos de todo el evento, nos despedimos solamente de esta primera parte o de esta primera charla. En brevísimos instantes vamos a estar con ustedes en la continuación de estas charlas y con la representación de la empresa Hellerman Titan a través de Cristian León, que es la siguiente charla que vamos a tener en breves instantes.